Saben que Dios tiene un propósito con nosotros. Nosotros somos escogidos, nosotros somos seleccionados. Mira, debemos sentirnos altamente regocijados, sí, está bien, gracias. Debemos sentirnos altamente regocijados, engrandecidos. Mira, lo más alto en la vida, de que Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas, el dueño de todo, pues nos escogió a nosotros para una misión especial. Usted fue escogido para una misión especial y es bueno que la tomemos en cuenta y que la reconozcamos y que entendamos realmente, porque es bueno que estemos de acuerdo a la voluntad del Señor, porque nosotros somos la segunda persona, o sea, no la segunda persona, no, nosotros somos la primera parte de la creación, más importante para Dios, la primera de todas las partes de la creación que integran la creación. Nosotros somos lo más importante porque es un propósito muy especial, muy especial. Así que vamos a ver hasta donde Dios nos ayuda a que podamos entender esta parte para que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Así que todos entendemos ya que desde que existió Dios, podríamos decir, o sea, desde que Dios existió, dice que nadie hubo antes de Él, ni tampoco después de Él, todo está incluido en Él. Y cuando Él existió, Él ya todos los planes y todas esas cosas que se han estado haciendo, ya Él lo tenía en su haber, Él lo tenía en su parte, vamos a decir, ya Él lo sabía todo lo que iba a hacer, y todo, lógicamente, lo quería hacer de acuerdo a su voluntad perfecta, sin que nadie le estuviera diciendo, no, hazlo así, de esta manera, o forzándolo a hacer de tal o de cual manera. Pues Él quiso hacer todo de la creación de acuerdo a su voluntad perfecta. Por ejemplo, por eso dice la palabra que creó los cielos. Lo primero que creó, usted ve el libro de Génesis, y lo primero que se creó fue los cielos. Dice que en el verso 1 dice, y creó Dios los cielos, y después que creó los cielos, creó la tierra. Entre la creación del cielo y de la tierra pasaron algunos acontecimientos, varios acontecimientos pasaron, ¿verdad? Y cuando creó el cielo, pues también hay unas criaturas que creó, que fue los ángeles que estaban con Él, que lo creó también para Él, allá, para estar en su convivencia, para convivir con ellos. Entonces, pues, saben ustedes, es bueno recordar a manera de introducción, que allá, después de crear el cielo, hubo una rebelión de uno de los ángeles que había creado. Uno se rebeló, y entonces pues esa se considera como la rebelión, ¿verdad? Que cambió los planes de Dios. Lo cambió porque dice que creó los cielos, y después entonces crea los ángeles, y luego viene la rebelión. Entonces la rebelión se necesita hacer otra creación, que es la creación de la tierra, porque ya a esa rebelión había que buscarle un lugar que no era el cielo. Como ustedes saben, inmediatamente se rebeló Lucifer allá, pues bueno, ya tú no cabes aquí, ya tienes que irte para la tierra. Y por eso él, pues bien astuto y rápido, como ha sido siempre desde que empezó con su maldad, que fue parte del pecado, de la maldad, pues inmediatamente empezó a influenciar. Esa es la acción número 1, ¿verdad?, de Satanás, la primera que hizo, la primera maldad, después de inventar la maldad, la influencia. Dice que influenció la tercera parte de los ángeles que Dios había creado para él, se los robó. De ahí viene también la palabra de ladrón. Dice que fue un ladrón desde el principio. Entonces, pues ahí está. Con esa rebelión, pues se introdujo algo que ha estado afectando el mundo para siempre. Y Dios ha tenido, ¿verdad? Que decimos ha tenido para el verbo de nosotros, la palabra de nosotros, pero ya Él, como dije al principio, lo tenía todo planificado. Y pues surgió el pecado, y al surgir el pecado se dañó todas las cosas, todo fue diferente.
Entonces se crea la tierra para que el diablo tenga un lugar para un lugar. Así que en la tierra es que está el infierno, porque no está allá en el cielo. Y el infierno fue hecho para él, para los ángeles, para los desobedientes, para todos los que viven en rebelión. Y cuando esta gente bajaron, pues naturalmente, ¿qué pasó? Bueno, por eso entonces en el segundo verso dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y los abismos estaban cubiertos por las tinieblas. Y ya usted sabe, eso fue tremendo. Ahí pasó, ¿verdad? Para los rebeldes. Y la tierra se desorganizó. Entonces, el propósito, ¿verdad? Ahora, de ahí para adelante, Dios dijo, bueno, ahora la tierra está contaminada, la tierra está dañada, el hombre, el diablo acabó con todo, ahora vamos a crear al hombre. Vamos a crear al hombre. ¿Con qué fin Dios creó al hombre? Dios creó al hombre precisamente con el fin de destruir el poder que Satanás tenía aquí en la tierra. Ese fue su propósito principal, destruir el poder y la fuerza del diablo. Mire qué cosa, somos grandes. Ese ángel que había desbaratado todo, pues vamos a crear al hombre ahora para volver la tierra a su origen, destruir el poder de Satanás. Por eso lo puso en un sitio especial, en un huerto. Decimos un huerto otra vez para que nosotros entendamos mejor el concepto. Pero el lugar ese huerto no era precisamente un lugar así específico, sino que era un concepto ya de que el hombre estaba allí y le dijo al hombre precisamente cómo iba a cuidar esa relación con el Padre. O sea, esa relación con Jesús, Él lo creó y le puso una relación, le puso una norma, y precisamente esa es lo que se puede llamar como el huerto. ¿Qué pasa? Que como todos sabemos, el hombre pues fue invadido por Satanás. Y al ser invadido por Satanás, se cayó el plan. Pero entonces, o sea, él quería terminar ahí con el poder de Satanás, pero no pudo, tuvo que seguir. Entonces, pues eso le hizo ahora crear un pueblo apartado, un pueblo diferente, un pueblo santo, y ese somos nosotros, el pueblo de Dios. Ese pueblo creyente. Cuando hablamos de creyente, estamos hablando de las personas que creen en Dios, que confían en Dios y que esperan y que están de acuerdo a trabajar en el camino de Dios, en la orientación de Dios, en el plan de Dios. Por eso nosotros somos una nación santa, una nación escogida, un pueblo diferente. Y eso tenemos que pensarlo. Precisamente es bueno, precisamente un tiempo como este que estamos viviendo, un día como hoy, ¿verdad? Pues debemos de entender que Dios nos creó a nosotros de una manera especial, El propósito fundamental dentro de todos los propósitos que nosotros tenemos ante Dios, el propósito fundamental con que Dios nos creó fue precisamente para que nosotros manifestáramos aquí en esta tierra el poder, o mejor dicho, manifestáramos esa gloria de Dios que cubre, ¿verdad? Es manifestar la gloria de Dios. Ese es el plan original, la parte fundamental. Y es bueno que tengamos eso en mente. Un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo... Y la santidad y la pureza del pueblo está en precisamente seguir las orientaciones de Dios. O sea, lo importante de Dios es que ese pueblo con el cual Él piensa arreglar todas las cosas y hacer, que sea un pueblo que le oiga, que sea un pueblo que le escuche, que sea un pueblo que le siga, que sea un pueblo que camine con Él. Esa es la santidad. La palabra santidad, vemos que la definimos como apartado para Dios. Eso es lo que Él quiere, que nosotros nos apartemos de ese mundo malo, ese mundo perverso, ese mundo contaminado de pecado, y entonces sigamos. Porque hasta este tiempo que estamos hablando, vemos cómo el hombre ha estado contaminándose, ¿verdad? Primeramente con la situación de los ángeles,
y después en el huerto del Edén. O sea que en ambos hubo una violación. Entonces quiere hombres y mujeres, ¿verdad?, que le sigan. Ese es su plan. Ese es su plan maravilloso. Su gloria se manifiesta, la gloria, cuando hablamos de la gloria, se está refiriendo al poder. Varias palabras, ¿verdad? El poder, las maravillas, la fama, el honor, la majestad, excelencia, grandeza y magnificencia de Dios y otras más. O sea, nuestro fundamental propósito es que nosotros podamos proclamar. Y eso sabemos que estamos aquí para que nosotros podamos demostrar al mundo que Dios es poderoso, que Dios es magnífico, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es amoroso. Todas las virtudes de Dios, Él quiere que nosotros manifestemos todas las virtudes de Dios para que podamos dar a entender al mundo que Dios tiene, ¿verdad? Que Dios tiene esas características. Entonces es un proyecto bastante ambicioso. La manifestación de su gloria empieza ¿con qué? Con el establecimiento de su reino en la tierra. Ese es el inicio de su manifestación. ¿Cómo se va a manifestar su gloria? Realmente va a manifestar su gloria con ese inicio de lo que es su gloria. La gloria empieza con el establecimiento de su reino, el reino de Dios que llega a la tierra, como lo dice en Mateo 12, 28. Vamos a ver si lo podemos ver ahí. Mateo 12, 28. Lo va a establecer con el inicio de establecimiento del reino de Dios, el reino, el gobierno de Dios, reino de Dios. Qué bueno. Y por 12:28, ¿cómo fue que dijimos? Déjame rectificar, a ver sí, 12:28 es. 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios, la fuerza del cielo, echo fuera a los demonios, entonces ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como dijimos ahorita, el reino de Dios va a entrar. El reino de Dios habla de los demonios ahí. ¿Y por qué habla de los demonios? Echa fuera a los demonios. Eso cubre tantas cosas, pero ahora lo que quiere especificarnos exactamente es que si por el Espíritu de Dios nosotros podemos alejarnos del pecado, en otras palabras, podemos alejarnos del pecado, que es lo primero, destruir el pecado, como es destruir la influencia del pecado en el mundo, en el hombre, la influencia del pecado. Entonces indica que en la medida que yo me disponga a echar fuera o a alejarme del pecado, a dejarme de la maldad, a dejarme de esa rebeldía de Dios, entonces estoy estableciendo el reino de Dios. No sé si me pueden entender. Por eso echo fuera los demonios, echar fuera las diferentes formas que se manifiestan los demonios en mi vida. Entonces voy a ir entrándome en lo que es. En la medida que nosotros sacamos la maldad de nuestras vidas, nos metemos en lo que son esas manifestaciones que vimos ahora. La manifestación, podemos manifestar a Dios en esa medida, pero tenemos que siempre hacer algo. Con el reino de Dios, Dios entra al mundo. O sea, con esa derrota del pecado, con la derrota del pecado, que somos parte nosotros de eso. Con ese reino, Dios entra al mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio de Satanás y el rumbo actual de este mundo. El rumbo que sigue el mundo. Con esa actitud, ¿verdad? Con esa acción de destruir a Satanás y hacer valer realmente lo que es de Dios, hacer valer las virtudes de Dios, los valores de Dios. Esa es, ¿verdad?, la entrada. O sea que, dicho sea de paso, pues debe haber en nosotros, debemos de entender, porque estamos hablando, ¿verdad?, de
de los propósitos de Dios. Dios lo que quiere con nosotros es que nosotros podamos tener en nuestro conocimiento de que nosotros somos los llamados a poder ejercer, para poder manifestar y poder hacer las cosas de acuerdo a como Él manda en su reino, en su gobierno, en su mandato. Cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de reino, estamos hablando de gobierno de Dios. Él quiere gobernar al pueblo, gobernar dependiendo, ¿verdad?, de las actitudes que nosotros tomemos. Y con esto vamos a paralizar el rumbo del mundo, a detener el rumbo del mundo. Cuando hablamos del rumbo del mundo, podemos pensar en lo que aspira el mundo. Lo que está aspirando el mundo somos nosotros los llamados a detenerlo. A detenerlo entrando al reino. Entrar al reino separado del pecado. O sea que si no estamos separados del pecado, pues entonces estamos incluidos en el mundo también. No vamos a poder hacer el trabajo. Para hacer el trabajo, primeramente tenemos que entrar al mundo, pero con esa disposición de destruir el pecado. Destruir el pecado. Es un poquito cosa, pero yo creo que se puede entender fácilmente, se puede entender claramente. Y luego más adelante vamos a entender mejor. Entonces, el reino de Dios es una afirmación del poder divino en acción, el poder divino en acción, una acción. El reino de Dios es Dios actuando, una acción de Dios en nosotros. El reino de Dios es una acción, como dice el Espíritu Santo, dice por el Espíritu Santo, una acción de Dios en nosotros. Y tenemos que conocer eso porque tenemos que saber para qué Dios nos trae, o sea, cuál es el propósito para que yo me pueda entonces prestar a eso, una afirmación del poder divino, la afirmación de Dios, poder divino. Cuando se habla de divino, se está hablando de Dios. No está en el propósito de Dios redimir ni reformar el mundo mediante la política ni acciones violentas, porque el mundo siempre seguirá siendo enemigo de Dios y de su pueblo. Voy a repetir esta parte aquí. No está en el propósito, o sea, no es el propósito de Dios salvar a la humanidad, salvar a los pueblos mediante la política humana del hombre, ni tampoco acciones violentas. Porque el mundo siempre ha sido enemigo de Dios, como lo estamos viendo desde que, cuando hablamos de mundo, nos estamos refiriendo al cosmos. Como ustedes saben, hemos hablado aquí muchísimo del mundo. Nos estamos refiriendo al mundo, a los sistemas que intervienen, a todos los sistemas que intervienen en el mundo y que se manejan como en una ocasión le dijimos que cuando Satanás vino aquí al mundo, a la tierra, desbarató todo. Y su presencia en el mundo sigue desbaratando. Y su presencia aquí sigue cambiando las cosas. Cambiando todas las cosas. Entonces, cuando habla, para decírselo detalladamente, para que no se me vayan por donde no es, que no está en el propósito de Dios redimir ni reformar el mundo mediante la política, lo que quiere decir es que las transformaciones del mundo, los beneficios, las bendiciones, la grandeza, Él no necesita de la política para resolver eso en la persona. No necesita, y realmente hablando, no va a pasar nunca por relación, o sea, por aspiraciones de los políticos. ¿Por qué simplemente es fácil de entender? ¿Por qué? Porque para Dios hacer una transformación, para Dios hacer un cambio, para Dios llegar a una meta buena como Él quiere, donde necesita una persona que esté alejada del pecado. Por eso dice que no lo puede hacer a través de un político, a través de una persona, llámese donde se llame, un humano. Porque los humanos estamos contagiados, estamos contaminados, estamos dañados. Como seamos cristianos, estamos en un ambiente dañino, peligroso. Y por eso, aunque muchas veces querramos hacer las cosas, no lo podemos hacer por las tantas influencias y por los tantos factores
que influyen en el mundo. Los factores diferentes, a veces uno quiere hacer una cosa correctamente, perfectamente, pero influye este factor aquí, este factor aquí, este factor allá, y usted a veces no puede hacer la cosa correctamente. O sea que, como está contaminado el mundo entero, pues no hay forma, realmente no hay forma. ¿Por qué? Dice claramente ahí que está, o sea, el mundo siempre va a estar en contra de Dios. Y no solamente de Dios, sino también de su pueblo. De su pueblo va a estar en contra de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 4:17. Seguirán siendo enemigos de Dios y de su pueblo. Por lo tanto, no va a poder hacer el trabajo como realmente Dios quiere. Quizás trate de hacerlo como Él quiere, pero no como Dios quiere. ¿Por qué lo puede hacer como Él quiere? Magnífico. Como Él lo planificó, está bien. Pero ¿qué pasa? Que Él no es una persona que se lleva de Dios, que se guía de Dios, que se oriente de Dios. Y aunque se guíe, se oriente de Dios, pues va a tener influencia del enemigo. Y al tener influencia del enemigo, pues no va a poder hacer. Dice, me lo quitaron, pues ya estaba ahí el verso. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca, se ha acercado. Ahí se demuestra realmente que hay que dar un paso para poder entrar al reino de Dios. Y por eso entonces empezó, o sea, eso estaba manifiesta, cuando se habla de eso aquí, de ese texto ahí, se manifiesta que hay una situación en el hombre para poder entrar, que para poder entrar al reino de Dios, tiene que deshacerse de eso. Tiene que deshacerse de eso, que es precisamente esas malas actitudes, esas malas acciones, o sea, tiene que cambiar de mente, cambiar de pensamiento, cambiar de meta. Entonces, por eso habla de que realmente eso, si no lo hace eso, pues la gente que no hace eso va a seguir siempre siendo enemigo de Dios, porque para ser amigo de Dios tiene que realmente tener esa parte ahí. Como Dios siempre impone con poder, Dios se impone en todas las cosas, porque cuando dice voy a hacer esto, lo hace. Aunque la gente no entienda, pero Él se impone. ¿Qué pasa? Que el mundo entonces, cuando Dios hace algo grande, el mundo entra en crisis. Entra en una crisis. Y esa crisis como que lo hace pensar qué va a hacer, cómo se va a manifestar, Y entonces la misma crisis, el diablo la aprovecha para entonces buscar una solución alejada de Dios. Una solución alejada de Dios. Esa parte ahí la podemos ver realmente más clara, para que la podamos entender más claro. Es que ustedes saben que el mundo está como queriendo resolver problemas, pero unos problemas sin Dios en muchas ocasiones. Por ejemplo, aquí mismo se hablaba de barrios seguros, el problema de la delincuencia, el problema de los robos, el problema de los atracos, el problema de todo eso, esos problemas de esa inseguridad de los barrios, que han existido en todos los tiempos, unos más que otros, pero han existido en todos los tiempos. ¿Qué pasa? Que cuando Dios proclama una verdad, entonces la gente quiere resolver, como en ese caso querían resolver el problema de los barrios, pero ¿quién quería resolver los problemas de los barrios? A través de los pensamientos humanos, a través de la presión, a través de la misma utilizando, como dimos ahorita, utilizando medidas ajenas a Dios, como es esa contrariedad, esa rebelión, la violencia, exactamente esa es la palabra que estaba buscando. Utilizamos la violencia, o sea, generalmente el hombre usa una violencia para resolver un problema. Entonces, mientras estemos resolviendo problemas en Dios, utilizando la violencia, utilizando los conocimientos que tenemos humanos, simplemente, pues entonces no van a tener solución. ¿Por qué no van a tener solución? Porque estamos buscando una solución como no es, porque vemos que la solución, bueno, más luego vamos a ver realmente cómo es. Entonces,
eso hace buscar realmente poder de parte de uno, pero no de parte de Dios. O sea que el hombre tiene que buscar las soluciones en Dios y no en la gente. Hay una sola forma de entrar al gobierno de Dios, que está en Marcos 1:15. También está en otros lugares. Una sola forma de entrar al gobierno de Dios para poder hacer las cosas bien. Tenemos el verso, Marcos 1:15. Rapidito, tenemos que ver muchos versos y el tiempo se nos va, tenemos que terminar rápido hoy. Así que, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y crees en el Evangelio. O sea, esa es más o menos el mismo texto que vimos allá, aunque este tiene algo un poquito más, pero es la misma cosa. Creer en el Evangelio, o sea, creer en lo que Dios ha dicho, creer en la palabra, creer, ¿verdad?, en lo correcto. Meterse ahí es la única forma que hay, para entrar realmente a ese reino. Ahora, la forma en que entra al mundo el poder divino implica, vamos a ver esta parte aquí, para que nos demos cuenta cómo se puede establecer ese gobierno de Dios en el mundo. La forma en que entra en el mundo el poder divino implica primeramente el poder espiritual sobre el gobierno y dominio de Satanás. Ya dijimos eso en pocas palabras. El poder espiritual se implica para entrar en ese gobierno implica que el poder espiritual sobre el gobierno y dominio de Satanás. O sea, debe haber ese gobierno, ese poder. Tenemos que tener ese poder, el poder espiritual. O sea que no es con poderes de conocimiento, de sabiduría humano, nada de eso, sino con un poder espiritual para poder realmente hacer la voluntad del Señor. En segundo lugar, implica en el gobierno de Dios, que el gobierno de Dios destruye el gobierno de Satanás y liberta la humanidad de los demonios, del pecado. Repetimos, el gobierno de Dios destruye el gobierno de Satanás y liberta la humanidad de los demoníacos y del pecado. ¿Qué significa esto? Estas son cosas que tenemos que entender porque sabemos cómo que vamos nosotros a progresar. Tenemos que saber cuáles son las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta. Y como vimos en el primer lugar, ¿verdad?, que primero tenemos que tener el poder espiritual para lograr eso. Ahora se nos dice en un segundo plano que el gobierno de Dios destruye la fuerza demoníaca. O sea que si usted está unido a Dios y usted está lleno de Dios, usted está en el conocimiento de Dios, pues usted tiene poder entonces para derrotar lo demoníaco, derrotar la maldad, derrotar la destrucción. Eso significa que para que el mundo, por una parte, pueda vencer en sus problemas que tiene, hay que sacar la influencia de Satanás. Hay que sacar la influencia de Satanás. Y nosotros tenemos que empezar con esto, con nosotros mismos, ¿verdad? Buscando la vida, buscar la santidad. Buscando la santidad. Así que vamos entrando en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, porque así vamos a destruir el pecado y vamos a destruir también o sea, nos vamos a poder libertar del pecado. En el sentido 3 tenemos el gobierno divino, implica el poder para hacer milagros y sanar a los enfermos. Tiene que ver, para un gobierno de Dios, y eso lo vimos ahorita en la primera parte, el gobierno de Dios implica tener el poder para echar fuera a los demonios que vienen a través de enfermedad, que vienen a través de los tipos de los problemas, de todas las dificultades que sea. Hay que buscar ese poder. En cuarto lugar, implica la predicación del Evangelio, venciendo el pecado y proclamando la justicia. Venciendo el pecado y proclamando la justicia. La predicación del Evangelio.
el poder en la predicación del Evangelio, que tiene que ver con descubrir, ¿verdad? Las verdades de Dios, las verdades de Dios. En segundo lugar, implica salvación y santificación de los que se arrepienten y creen en Jesús. Santificación, salvación. Todos sabemos que cuando aceptamos el Evangelio, pues tenemos salvación, pero entonces tenemos que santificar nuestras vidas. Es parte de las cosas que tienen que estar. Incluye el bautismo en el Espíritu Santo para recibir poder para testificar a Cristo. Esas son las partes, lo que implica realmente nosotros estar en el gobierno de Dios. Una séptima parte implica llevar una vida de justicia, una vida de paz y una vida de gozo en el Espíritu Santo. Como ustedes pueden ver ahí, para uno poder entrar en el gobierno de Dios y para uno poder deshacer la fuerza maligna, uno tiene que vivir en santidad y tiene que buscar a Dios, tiene que acercarse más a Dios. El gobierno de Dios tiene dos partes. Una que es presente, una situación presente y una situación que es el futuro. La presente fue la que vimos ahora en el 1.15, que lo vimos ahorita. La presente es que cuando nos convertimos a Jesucristo, pues nosotros vamos a recibir bendiciones, gozo, muchas cosas importantes. Aquí en esta tierra vamos a recibir muchas cosas importantes, como lo dice en otro lugar. Vamos a recibir, si estamos en Cristo, eso es lo presente, lo que recibimos acá. Pero en la futura vemos que la obra y la influencia de Satanás y los malvados continúan hasta el fin del mundo, que esa influencia va a seguir hasta el fin del mundo. La influencia de Satanás y la influencia del mundo va a continuar. O sea que no se va a parar. Mientras nosotros estamos aquí recibiendo parte de esa bendición, y todo que se convierte lo puede testificar, vamos a recibir parte de esa bendición, porque eso está escrito. Si nos convertimos, Dios nos va a bendecir. Pero no puede haber una bendición total, una bendición completa. Y esa bendición completa está precisamente porque siempre va a haber influencia que van a permanecer toda la vida. La influencia maligna, desde el principio le estoy hablando de la influencia del diablo, que influye hasta la gente que quieren hacer cosas buenas, la gente que quieren caminar bien, la gente que quieren dar un buen ejemplo, lo influyen y no puede completar su trabajo correctamente. Por eso entonces hay una que es futura, una bendición que es futura. Una bendición que es futura, que viene precisamente por esa parte de la influencia malvada, de los malvados. En segundo de Timoteo tenemos algo, vamos a ver 2 Timoteo 3, del 1 al 5 vamos a leer. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Número 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Eso se está refiriendo, ¿verdad?, a la gente. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso no era solamente allá donde estaba Timoteo, que Pablo le dijo eso, sino que en todas las partes del mundo eso va a existir, esas situaciones van a existir. Eso indica que hay gente que están haciendo las cosas conforme a sus pensamientos, conforme a lo que piensan, pero no conforme a Dios. Entonces, con esas situaciones así, pues siempre, ¿verdad?, va a haber un obstáculo, siempre va a haber obstáculos. Entonces, eso,
Por eso se necesita, hay que tener un poquito de cuidado porque la gente piensa que todo lo pueden resolver, que todo lo pueden hacer y que el mundo, principalmente los poderosos del mundo, los grandotes del mundo, creen que tienen la solución de todas las cosas. Y nosotros a veces también creemos que esa gente poderosa, que esa gente grande pueden hacer tantas cosas y nos entregamos, ¿verdad? Nos entregamos a ellos y nuestra mente, nuestro conocimiento, pues se van ahí. Y entonces, pues, Dios tiene que saber que nosotros somos diferentes, ¿verdad? En cuanto a eso. Vamos a ver ahora para la función de los creyentes en el gobierno de Dios. La función de los creyentes en el gobierno de Dios. Primero, buscar, o sea, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál debe ser nuestra función aquí, verdad? Para que las cosas caminen correctamente. Buscar sin cesar el gobierno de Dios en todas sus manifestaciones, con hambre y sed de la presencia y del poder de Dios en su vida y en nuestras relaciones. Esa es una de las cosas fundamentales, porque Dios siempre ha buscado hombres de este tipo para poder hacer cambios. Entonces nosotros como creyentes en Dios tenemos que apertrecharnos, asegurarnos de estas cosas, porque realmente la situación, ¿verdad? Actualmente, como dice, los tiempos peligrosos, estamos viviendo en los tiempos peligrosos, donde cada quien busca una solución a su problema, donde cada quien piensa esto se va a solucionar así, se va a solucionar allá, pero Dios tiene una solución y Él es el dueño de todo. Él es el único que puede controlar todas las cosas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Pues realmente buscar sin cesar, sin descuido, sin perdedera de tiempo, todo lo más que sea, hasta lo posible, ¿verdad? Hasta lo posible, aunque la Biblia nos dice, Jesucristo nos dice que debemos dar una milla extra, o sea, más allá de lo posible, más allá de lo posible. Y ahí tenemos el ejemplo de Dios. Buscar sin cesar el gobierno de Dios con todas esas cosas que estábamos hablando ahorita, con la santidad, con el amor, con la justicia, con el poder de Dios, con la manifestación del conocimiento, con la aplicación de la palabra. Buscar sin cesar el gobierno de Dios en todas sus manifestaciones con hambre y sed de la presencia de Dios y de su poder en la vida particular y en nuestras relaciones con los demás. Número 2, ser esforzado. Aquí habla del esfuerzo. Ser esforzado, solo los que se esfuerzan pueden arrebatar el reino de los cielos. Aquellos que se comprometen a romper con las prácticas pecaminosas, que se someten al régimen de la palabra y sus caminos rectos y su recto camino. Hay que hacer un esfuerzo, porque a veces nosotros queremos que la gente haga el bien, que otros hagan el bien y que otros cambien la situación, pero nosotros nos mantenemos entonces sin movimiento, nos mantenemos sin acción. Y para nosotros desear que otros cambien y arreglen, lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros. Por eso nosotros somos la parte fundamental ahí. Somos los primeros que tenemos que cambiar, los primeros que tenemos que buscar a Dios, los primeros que tenemos que acercarnos a Dios, los primeros que tenemos que caminar rectamente, primero que tenemos que coger el camino de la rectitud, ¿verdad? Para que entonces poder hasta orar, ¿verdad? Porque si estamos haciendo las cosas incorrectamente, ni siquiera podemos orar para que las cosas cambien, para que los pueblos cambien, para que la familia cambien, para que los barrios cambien, para que cambie esto, todas las cosas que queremos que cambien. Lo primero que tenemos que prometer y comprometernos a cambiar somos nosotros en la voluntad de Dios, y cuando entonces lo hagamos en la voluntad de Dios, entonces sí tenemos autoridad y autorización para pedirlo, para que Dios lo haga en la otra persona. De todas maneras, ¿verdad? Eso es necesario. Para tener el reino de los cielos y todas sus bendiciones se necesita esfuerzo intenso y empeño constante. ¿En cuáles cosas? Una lucha de fe acompañada de voluntad, acompañada de la voluntad de resistir a Satanás. Resistir al pecado y a la sociedad
que se inclina constantemente a la maldad. No es nada nuevo, que ustedes saben que nuestras potencias, nuestros gobernadores, la gente más grande, están buscándole una solución a todas las cosas, pero le están buscando su forma. Y eso pasa, como yo le estaba predicando, él estaba hablando el otro día, que estábamos hablando a mi esposa, que las naciones, mira, nosotros tenemos que orar mucho y buscar la presencia de Dios por muchas cosas. Porque las naciones pequeñas están, como quien dice, abrumadas y tapadas por las naciones poderosas. O sea, eso es lo que hay en este mundo. Estamos hablando de lo que hay en este mundo, de lo que hay en este mundo. Dice la palabra por ahí que los gobernadores de este mundo son diferentes a los gobernadores divinos. Porque los gobernadores de este mundo se adueñan de las personas, no recuerdo el texto, pero está por ahí, se adueñan de las personas para servirse de ellos, para maltratarlo, para golpearlo, para sacarle provecho. Pero que los líderes y los gobernadores del cielo divino es diferente, porque ellos lo que hacen es que le sirven a las personas. Les sirven, porque mientras mayor es el líder, más sirve. Esa es la meta de Dios, es el pensamiento de Dios, pero en el mundo no es así. Por eso el mundo hoy está, los grandes, los poderosos ricos están buscando la fórmula de ellos multiplicar su riqueza y tener más riqueza. A costilla de los que están trabajando, a costilla de los países más chiquitos, de los países más pobres, de todos los pobres. Entonces, pues, eso es un gobierno completamente contrario a lo que Dios quiere. Nosotros somos parte de esta nación y nos quejamos y oímos que la gente se queja y que pelea por aquí, que dice por allá, pero realmente no entendemos la realidad de las cosas y qué yo puedo hacer. Mire, no podemos hacer nada más que nosotros tratar de hacer lo bueno, lo que es correcto según Dios. No según aquí, aunque dice la palabra que nosotros tenemos que obedecer las leyes de la tierra. Sí, eso es parte de lo bueno que tiene Dios, que es lo que Dios nos dice. Todo lo que la palabra nos dice, tenemos que hacerlo con amor, con decisión, ¿verdad? Con esfuerzo. Pero tenemos que entender que tenemos que cambiar. Esas cosas las vamos a cambiar cuando nosotros tratemos de cambiar. Cuando nosotros nos cambiemos por lo bueno. Cuando nos cambiemos por lo bueno, cuando nos cambiemos a ser buenos nosotros conforme a Dios, entonces es que vamos a tener el deseo, ¿verdad? Vamos a poder tener la autoridad para pedirle al Señor. Porque el mundo está tratando de cambiar las cosas conforme a su voluntad, conforme a su forma de Él. ¿No ven cómo están creando muchísimas cosas, creando muchísimas situaciones? Bueno, eso no hay que decirlo, porque todo ahora con las redes todo se sabe. Todo lo que está pasando, la situación de la crianza de los niños, la situación de la enseñanza de los niños y todo eso, eso es una aberración. Y eso está buscando un propósito, pero no el propósito de Dios. Ahora nosotros que tenemos que conocer realmente que todo lo que está fuera de Dios, tenemos que darle, pero lo vamos a dar cuando nosotros nos metamos en Dios. Todo lo que está fuera de Dios está mal y tenemos que combatir todo lo que está fuera de Dios. Pero que para nosotros combatir lo que está fuera de Dios tenemos que meternos ahí. No lo vamos a combatir de fuera, es de dentro. Entonces, ¿cómo lo vamos a combatir? Metiéndonos en el reino de Dios, haciendo el esfuerzo. Vale el esfuerzo, porque todo se consigue a base de sacrificio. El reino de Dios no es para los que casi no oran. Los que se conforman al mundo, descuidan la palabra y tienen poca hambre espiritual. Ese gobierno bueno que nosotros necesitamos, que podemos irle sacando beneficio aquí en esta tierra, por eso ese gobierno Dios no lo pone para este mundo completo, no se completa en este mundo, por eso no se completa en este mundo, por eso es que hay mucho, y la palabra dice que aquí en este mundo no llegamos a la felicidad completa.
y no llegamos a la felicidad completa, porque aún el que tiene millones y millones y millones de dinero, todavía le faltan cosas. A los pobres le falta, a los que están medio pobres, a los que están medio altos, a todo el mundo le falta. Tenga cuarto, no tenga, tenga dinero, no tenga lo que sea. Y la gente sigue siempre preocupándose, sigue siempre buscando, sigue siempre. Y siempre va. ¿Por qué? Porque es que en este mundo no se va a completar. Entonces, por eso Él ha creado ese nuevo, ese reino futuro. ¿Verdad? Porque es el único a través de Jesucristo. Entonces, el reino de Dios aquí en este mundo, en la medida en que nosotros nos metamos en el reino, vamos a poder disfrutar de las bendiciones de este reino, de este gobierno de ahora en el presente, en la medida que nos acerquemos a las reglas de Dios, a lo que es de Dios. Por eso dice que el reino de Dios no es para lo que casi no oran, porque no hay forma de llegar, ¿verdad?, a conocer, lo que nos conformamos al mundo, a cómo está la cosa. A lo que se ve, no, todo eso está bien, Dios que sabe, y nada, y yo tranquilo ahí, no. Lo que se descuidan en la palabra, que no importa lo que Dios diga, yo hago lo que a mí me parezca, lo que me venga en gana, para acá, eso es un problema, eso tenemos que examinarlo y buscarlo. Tienen poca hambre de Espíritu Santo, no tienen ese deseo de desarrollarse, de crecer, de conocer de Dios, de hablar, de meterse en el testimonio, de meterse. Eso es algo que eso sale de nosotros. Y la iglesia muchas veces, o sea, de acuerdo a la iglesia de Jesucristo, pues se ha conformado y ha hecho toda la forma para que la gente, porque ¿cuál es el deseo de Dios? Que todo el mundo aprenda, que todo el mundo entienda, que todo el mundo para acá, que todo el mundo conozca. Y por eso existen los servicios a Dios para que la gente, los servicios y las diferentes formas de estudio, de oración, de esto y lo otro. ¿Para qué? Para que la gente se vaya, ¿verdad?, se vaya forzando en esto. Partiendo del hambre, ¿verdad? Partiendo del hambre que uno tenga, uno busca. Si no hay hambre espiritual, no hay forma de crecimiento y todo se aleja. Todo se aleja. Mira, lo que nosotros estamos buscando, lo que nosotros estamos queriendo, si no nos metemos en esos requisitos que dice la palabra, se va a ir alejando más. Por eso es que hay que meterse más en lo que es la oración, meterse más en lo que es en la participación, en las cosas de Dios, en los negocios del Señor. Y uno habla de todo eso, pero solamente si nosotros nos ponemos a estudiar la vida de Jesucristo, nos damos cuenta por qué Él tuvo ese triunfo, por qué tuvo ese éxito, por qué logró todo, por qué pudo pasar por esa prueba tan grande, tan poderosa, una prueba increíble. Y la pudo pasar y todo, y la palabra dice claramente por qué lo hizo, porque ese es un ejemplo que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos vencer las batallas, vencer los pleitos, vencer todo. Pero lo primero es que no le hacemos mucho caso a la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, en el mismo caso de los días que hemos puesto para estudiar, aparecen un 10% de la gente, los jueves, un 10%, quizá menos. Entonces, esas son situaciones, ¿verdad?, que, bueno, unos tienen compromiso con otros, pero otros no tienen compromiso, otros pues dicen, bueno, yo no voy a recibir nada ahí, porque hay de todo. Hay de todo, yo no voy a formar ahí, o yo no lo necesito, o yo no voy a sacar tiempo para eso, miles de cosas, pero esos precisamente son los problemas que impiden el desarrollo. Esos son los problemas de la maldad que hay que borrar para entrar al reino. Todos esos pensamientos que tiene la gente, todas esas ideas que tiene la gente, todas esas cosas que no van en coordinación con lo que Dios dice, eso es lo que está trayendo el problema. Cuando decidamos violar, sacarnos, salir, todo eso, de que cada uno, porque cada uno a veces pone sus reglas, no, yo voy a ir tal día, yo no voy a esto, yo no voy a ir, cada quien pone sus reglas. Entonces, eso es parte, ¿verdad?, de las cosas. Para concluir, bueno, dice que el reino no es para esa gente que estábamos diciendo, pero ahora dice, el reino de Dios es para hombres como José. Vamos a ver si en Génesis 39, a ver qué nos dice Génesis 39:9. Dice que es para hombres como estos, que están aquí. Vamos a leer rápidamente. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, eso es José hablando, Génesis 39:9. Y ninguna cosa me has reservado sino a ti, hablando con la mujer de Potifar.
por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hombre así como José, que ya todo el mundo conoce a José. Esa es la expresión central de su vida, la manifestación de su vida, la manifestación de que él estaba capacitado para el reino. También tenemos a Natán, 2 Samuel 12:17. 2 Samuel 12:17, segundo libro de Samuel, en el 12:17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. O sea, son gente que tienen decisión para valorar lo que Dios le ha dicho, para valorar los mandamientos de Dios. No importa lo que sea, Dios dijo esto y esto es lo que va. Y esto es lo que yo voy a hacer, aunque tenga que esforzarme en lo que sea. Elías, Primera de Reyes 18. Hombre como Elías, ¿verdad? Primera de Reyes 18, 21. Primera de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Un hombre decidido como Elías. Estamos en dos aguas. ¿Es esto que va o es esto que va? ¿Es el diablo o es Dios? ¿Es el pecado o es qué hago? ¿Qué voy a hacer? Una decisión en serio entre las dudas que se presenten, entre las dudas espirituales, si seguir lo espiritual o seguir lo otro. Después que tenemos el conocimiento de lo espiritual, hay que seguir lo espiritual, sea como sea. Daniel, que está en Daniel 1:8, hombre como Daniel, que no hay que ni siquiera leer esto porque todo el mundo conoce a Daniel, pero para si algunos vamos a ver también el texto. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Lo pidió: no me voy a contaminar, no voy a ceder al diablo, no voy a por nada. O sea, duro. ¿Alguien más? Bueno, tenemos aquí a Pedro y a Juan también, en Hechos 4, 19 y 20. Pedro y Juan, 4, 19, dice: más Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso Pedro y Juan estaban decididos a hacer, y lo que Dios había pedido, lo que Dios había ordenado, la importancia de la palabra. También vamos a ver a Esteban, el que está en Hechos 6:8, hombre como Esteban, que también se conoce, 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de gracia y de poder. Entonces, buscar, ¿verdad? Buscar. También habla de algunas mujeres. Y las mujeres como Débora, en Jueces 4:9, para no dejar a las mujeres atrás, ¿verdad? Que hay muchas. Para que sepan también que las mujeres, ¿verdad? Las mujeres pueden, no son nada más los hombres. Aquí en este caso pues, es tremendo. Jueces 4:9 dice: ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprende, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barat, o Vara, yo no sé cómo que es, Vara, a Sede. O sea, ella lo mandó como reina, lo mandó a Vara. Ve, que ya Dios dijo que ese pueblo, eso es una guerra, ya Dios dijo que ese pueblo te lo iba a entregar.
Ahí él de tonto le dijo, bueno, yo tengo miedo. Un hombre, yo tengo miedo. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces ella le dijo, bueno, pues yo voy, ahí, iré. Yo iré contigo. Pero la gloria de la ganancia no va a ser tuya, porque si no, pues va a ser mía entonces. A veces perdemos, ¿verdad? Por no ser atrevidos, por no confiar, por no creer, por no confiar en el Señor. Y también tenemos a Ru, la misma Ru, el libro de Ru, 1:16. 1:16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. También para los que han leído ese libro ya saben a qué se refiere eso. Esa mujer, ¿cómo se llama? Nuera, Ru era una nuera. Y Noemí era si digo un mal nombre me corrigen. Noemí era la suegra. La suegra. Y como ella recibió tantas bendiciones, Ruth recibió tantas bendiciones de esa mujer, le dijo, mira, olvídate, agradecida. No me ruegue, porque ella dijo, mira, váyanse ya, porque eran dos mujeres, una se llama Orfa y la otra se llama Ruth. Y Orfa dijo, bueno, como ya se murieron los hombres, ya que vamos a hacer contigo, se fue para otro lado. Y mira que eran unas mujeres de otro pueblo, que no era el pueblo de Israel, moabita, de Moab, que no tenía nada que ver con Israel. Entonces le dice la mujer, bueno, pues como ya yo no tengo más hijos, ¿qué tú vas a hacer conmigo? No vas a recibir más nada porque ya los hijos se murieron. Y entonces, no me ruegues que te deje, no, que yo no te voy a dejar. Mira, toda esa bendición que yo recibí contigo, yo voy a seguir contigo con todo en ti, en tu casa, contigo, con tu Dios, con lo que sea, allá donde tú mueres y yo muere. Tú ves, eso llaman una mujer tremenda. ¿Y qué otra cosa más? Esther también está por ahí. Esther, en el mismo libro de Esther, 4:16, ya es el último que vamos a ver. Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. No importa, ¿verdad? Que no fuera conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esa era una reina, y esa era una cosa tan rara, porque dice que el rey no podía recibir, la gente que el rey no recibía, pues lo tenían que matar. Y ella, con el decreto, se hizo un decreto para acabar con todo lo de su pueblo, con todo lo del pueblo de ella. Y entonces ella dice, bueno, yo me voy a enfrentar al rey. Yo me voy a enfrentar porque yo le voy a pedir una salvación para mi pueblo. Y voy a meterme ahí, voy a pedirle una audiencia al rey. Y si me toca morir, que muera, pero yo muero por mi pueblo y muero contento porque estoy muriendo por un trabajo, por algo completo. Y así fue. Ella le solicitó y el pueblo la dejó entrar, y el rey la dejó entrar, pero porque fue aguerrida, porque dice, bueno, si me voy a morir, que me muera. Y aquí a veces está, bueno, no aquí no, en el mundo, los cristianos, a veces, por no hacer un ayuno de un día, porque se van a morir del estómago, porque dicen, no, yo no voy a hacer ayuno porque me mueve el estómago. El estómago O sea, por eso dice que el reino de Dios es para gente así como esa que están aquí, que dice, bueno, que pase lo que pase. Pero yo voy a hacer lo que Dios diga, lo que Dios me ordene, aunque pase lo que pase, sea lo que sea, no importa. Es para hombres y mujeres valientes, como dice, hombres y mujeres valientes, porque el reino de Dios se
hace cada día más fuerte. Entonces, con blanditeza, con blandenguería, con lentitudes y con cosas, no podemos nosotros, ni siquiera vamos a poder recibir las bendiciones de este mundo como Dios quiere que las recibamos en el lugar que sea. Y mucho menos vamos a poder entonces vivir en un reino de victoria, un reino, ¿verdad? O sea que en pocas palabras, ¿verdad? Lo que quiere decirnos la palabra es que para nosotros entrar al reino y tener victoria tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar de Dios, meternos con Dios, buscar con hambre y deseo todas las cosas del Señor y caminar por ahí. Y recordar, les voy a recordar algunas cosas breves, pero debemos recordar que este mundo no es nuestro territorio. No somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, dice la palabra. Satanás está dentro de todas las situaciones o de todos los sistemas del mundo. Tenemos que conocer esto. Por un lado, como en este caso, ahora nosotros tenemos que entender que el hombre no puede resolver los problemas de una nación. Un hombre, ni un grupo de hombres. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y tenemos que seguir y tenemos que trabajar con ellos y todo eso, porque eso lo dice la palabra también. Pero que en nuestra mente, que no sea, o sea, como dice, que no tengamos eso en su corazón, porque eso no es lo que va a resolver el problema definitivamente. Y podemos trabajar, mira, todo lo que sea también, por un candidato que usted quiere, por lo que sea, eso está bien, pero que usted tiene que estar consciente de que no se va a arreglar la cosa en uno, porque eso lo va a arreglar Dios, solamente, definitivamente Dios, por las razones que dijimos ahorita. No somos de este mundo, aquí no está nuestro tesoro. Nuestro tesoro no debe estar aquí en esta tierra, porque si tenemos el tesoro aquí, por eso dice la palabra que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque si nuestro tesoro está aquí y lo más importante de nosotros está aquí, ya somos miserables de pena, dice Pablo, si todo está aquí. O sea que hay cosas mayores y hay muchas cosas que Dios nos da aquí también, pero que para conseguirla aquí tenemos que vencer al diablo. Oigan eso, tenemos que vencer al diablo, tenemos que una lucha para vencer al diablo, porque si no, tampoco lo tenemos acá. ¿Verdad? Nuestros líderes no son los de este mundo. Los presidentes son puestos por Dios, por lo tanto, Él es el líder. Él es el líder de los creyentes. O sea, Dios es el líder de los creyentes. Dios es nuestro líder. El líder de los creyentes es Dios. Y nos pone, ¿verdad? Son puestos por Dios, porque toda la nación tiene que tener un presidente. Pero nosotros no podemos pensar en que nuestros presidentes que elijan, ni siquiera el que va a salir hoy como presidente. Bueno, digo hoy porque unos hablan de segunda vuelta, otros dicen que no, pero vamos a decir que va a salir de este periodo de elección. No va a poder arreglar todas las cosas por lo que hemos dicho anteriormente, por la contaminación del mundo, la contaminación que hay. Entonces, si nosotros queremos cooperar con un gobierno bueno, lo que tenemos es que empezar a buscar a Dios por ahí. Empezar a buscar a Dios y motivar a la gente que busque a Dios y tratar de eso. Esa es la fuente, esa es nuestra función principal, nuestra meta que tenemos que lograr. Podemos y deseamos y debemos, no está prohibido, participar de muchas de las cosas de este mundo, pero no debemos dejarnos gobernar ni controlar por ninguna de ellas. No hay todas las cosas, como dijo el predicador, todas las cosas del mundo perecen, todo se acaba. Todo lo que brilla debajo del sol dice que es vanidad. ¿Y cuáles son las cosas vanas? Las cosas vanas son las que se van con la muerte. Mira, lo que se va cuando usted se muere, eso es lo vano. Póngase usted a analizar cuántas cosas se terminan en usted cuando usted se muere. Ahí se acaba. Entonces, todo eso es vanidad. ¿Qué es lo que no es vanidad? Lo que continúa con usted. O sea, que es facilísimo de determinar. Entonces, significa que hay que luchar, hay que pelear,
hay que buscar todo, hay que fajarse aquí, a estudiar, a trabajar, a estar aquí en esto y lo otro, a trabajar. Mira, puede trabajar en cualquiera. La gente no puede estar hablando como dicen, no, como muchos dicen, no, que todos que los cristianos no pueden tener cargo, dicen los cristianos no pueden ser ni siquiera abogados, que los cristianos no pueden. Eso es una tontería pensar esos disparates. Eso es una tontería, no podemos meternos en eso, vamos a analizar cosas serias, a meternos en cosas serias, en cosas de valor. Porque yo he oído tantos disparates en estos tiempos a cristianos, repito, no los cristianos de aquí, pero a muchos cristianos que hablan una tontería, que eso da pena. Yo estaba oyendo un programa el viernes, el programa de un programa en Pura Vida, y muchas llamadas, y la gente habla cosas que eso da pena. Pues vamos a capacitarnos, señores, vamos a buscar vamos a analizar, vamos a ver, para que podamos hablar cosas con fundamento. Cosas que haya que pensarlo, pero no disparate que usted, porque si una gente no sabe nada de cómo está la cosa, no sabe nada de la palabra, imagínate, no puede estar hablando de la palabra, porque alguien le dijo influenciar, no se puede influenciar a la gente. Mira, repito, el que trajo la mayor tienda de la influencia es Satanás, y eso ha seguido. Que usted tiene un pensamiento muy sano, muy bueno, muy puro, pero aparece alguien que empieza a influenciarlo. Y usted cambia su influencia por otra cosa. Cambia su pensamiento por otra cosa. ¿Por qué? Porque no ha analizado, porque no ha visto. Entonces, nadie va a arreglar las cosas, pero nosotros tenemos que participar porque tenemos que comer. Y la comida es parte del mundo. Tenemos que vestir, eso es parte del mundo. Tenemos que trabajar, parte del mundo. ¿Cuántas cosas? Bueno, ya le dije. Todo lo que usted hace en este mundo es del mundo. Ahora hay cosas que las hacemos, pero en sentido general, y tenemos que hacerlas, pero no podemos dejar gobernar de eso. Es como la comida, mira, es un ejemplo más grande. La comida es lo más importante, pero tampoco usted puede dejarse gobernar de la comida. Y que coméis, que nada más coméis, usted ahí no puede dejar de comer ni un rato y coméis. ¿A dónde va a parar? Por dos sitios se puede venir el problema, porque se puede convertir en una ballena o en un hipopótamo. Sí, en una ballena, en un hipopótamo comiendo, o en un cerdo, comiendo. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues usted no va a poder escalar en la voluntad de Dios, porque para escalar en la voluntad de Dios se necesita el sacrificio, la lucha, la pelea, esto, lo otro. Y si usted está peleando y luchando y metiéndose aquí, metiéndose allí, pues mira, automáticamente no va a poder engordar tanto. No va a poder engordar tanto porque está fajado. O sea que metámonos en Dios, busquemos a Dios, metámonos ahí y recordar lo que le pasó al pueblo de Israel. La esclavitud, salió de la esclavitud, pero fue ahí en oración, en clamor, buscando de Dios. Se entregó a Dios para salir de esa. Es por Dios que tenemos que conseguir la cosa, a través de Dios. Hagamos de todo, pero sabemos que Dios es que va a poner la gracia, que Dios es que va a poner el camino, que Dios es que va a poner las condiciones, pero nosotros mientras tanto hacemos la voluntad de Dios. Nada más y nada menos. Así que le deseamos, ¿verdad?, muchas felicidades a todos en este día de hoy, ¿verdad? Lo que estén pensando en que va a ganar fulanito, que va a ganar Parecejo. El hombre, eso es parte del hombre. Mira que la pelota, tú sabes, en la pelota la gente, cómo se porta en la pelota.